Hola. ¿Cómo va? Feliz viernes, Silvia. ¿Cómo andamos? Hoy me viniste tuviste- de Animal Print. Hoy estoy... no es Es- Animal Print. ¿Cómo? Es una onda... Versace. Es Versace. Francesca. Una onda Versace, exactamente. Muy bonita. Hoy es la teoría conspirativa de qué pasó con... Ay, no, era otra cosa. ¿Qué pasó con Versace? ¿Qué pasó con Donatella Versace? Muy bien. Pero estamos combinadas. Estamos ahí con los mismos tonos. Hoy me gusta Hoy- hoy me ¿no te gusta tu gusta? look, Eva. Por fin estás acorde a tu edad. Qué gusto. Estás muy jovencita vos y te me estás yendo... no sé cuál es la teoría conspirativa, No, pero y así hoy pues. estás bien para... Claro, viste que uno perfil bajo y después ¡pah! Ahora Da un golpe. pareces reptiliana. Ah, ¿viste? Porque la reptiliana muestra confianza calculando cómo son, ¿verdad? Pensando Claro. en Caleb, pensando Sí, en Obama. en Euclides. En Estuve hablando con ambos. Euclides también es Sí, reptiliano. sí. ¿Sabían ustedes ahí, chicos, que Euclides Es también es reptiliano? reptiliano. Qué Yo me había enterado con ella que era Caleb. Pero bueno, Ambos. transmiten confianza y bueno, hoy está Sí, así. estoy- Hoy te voy a llevar a Siempre está pasear. hermosa, Eva, no solo hoy. Gracias, siempre, Denis. siempre. Bueno, ¿de qué hablamos, Silvia? Hoy vamos a hablar de, aparte de los reptilianos, y ya que estaban hablando de la burbuja, vamos a hablar de Área 51. Bien. Vamos a hablar de Área 51 y vamos a hacer como, ¿por qué? Porque veníamos hablando la otra vez un poco ya de lo que era Roswell. ¿Vieron la serie? Sí. No, vos No, sabés que no, me quedé... Prefiero la con The sinceridad Crown. de esta señorita quedé- a lo bola de Denise cuando sí. Sí. Cuando en el colegio, viste, se dice sí, jamás leyó, pero No, quiere ser la sé que alumna existe, aplicada. pero no la vi. La verdad que ahora estoy con Anne with an E, otra serie estoy viendo ahora. Esa, bueno, yo estoy de Crown, perdón. Ah, Contanos no, ahora muy todo. buena ese Crown, ¿Sí? muy buena. Pero está un poquito atrasada porque ya todavía no salió la Sí, nueva sí, temporada. tengo que Actualizate poner- que ya va a salir. Pero bueno, vamos a hablar un poco, habíamos hablado de Roswell. Ah, hola Oscar, perdón. Oye, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Estamos todas entre mujeres, Sí, ¿cómo sí. andan? No, yo querido? las escucho, me encanta escuchar a las mujeres, sí. Así somos todas cotorras, Sí. es muy viernes, se Estoy tomando nota mi ya. Estamos muy... matecito acá. Pero vamos un poco a hablar de Área 51, hablando un poco de Roswell. Área 51, ¿qué es? Que en realidad nosotros le decimos Área 51, pero se llama Crown Lake o Homey Airport. Esos son los nombres. Y también Comisión de Energía Atómica, designación Área 51. Ese realmente es el nombre. Pero ya como había quedado siempre la colita, designación Área 51, la gente ya le puso Claro. Área 51. Fácil. Y es real, se había construido allá por los años 40 a 50 más o menos. No hay mucho que se pueda ver de las instalaciones, pero sí, o sea, en el mapa, en ningún mapa figura, pero si buscamos a través de Google Earth, podemos ver, y ahí es donde se pudo ver el crecimiento increíble que tuvo en los últimos años. Y no habla, no solamente, es 155 kilómetros cuadrados, está a 140 kilómetros de Nevada, tiene 7 pistas de aterrizaje, una de las más largas del mundo de 7.100 metros. Imagínense un poco. Y justamente esa área, esa pista, no se usa. Es así muy raro. Está... O sea, que a mí, ¿qué fue la teoría que a mí me hizo pensar? Porque cuando había averiguado que no se usa, de que puede ser justamente pensando en el futuro para despegues o aterrizajes de naves espaciales. Ah, mira. Por eso tan larga la pista, porque no es necesaria Claro. hoy para la inmensidad de los aviones, hasta el más grande, una pista de 7.100 metros. Esa fue la teoría que yo hice cuando estaba viendo un poco los datos de Área 51. ¿Por qué una pista tan larga y justamente una pista que no se utiliza? Bueno, allá por los 40 y como en los 50 se empezaba a construir, tuvo un crecimiento rápido y se habla, porque se había filtrado a través de Wikileaks, que se había construido porque se está construyendo o que en realidad se sigue desarrollando, pero por debajo de la superficie. Tal cual como vimos y ahora todos empiezan en este bloque a pensar un poco en el Día de la Independencia, porque está basado mucho en lo que se haya filtrado en esas informaciones para hacerlo lo más verosímil que se puede si es que eso fuese cierto. Área 51 justamente que está en el condado de Nevada, ¿qué tiene de particular? Nosotros cuando llegamos a trabajar aquí en América, cada uno llega en su móvil, tal vez en un Uber, en un Move, o por qué no en algún bus, ¿verdad? Vos llegaste, bajás y entras. Bueno, en Área 51 vos no podés ir a tocar el timbre directamente, entrar donde están los militares y demás. No, en Área 51 vos te vas a Nevada mismo, a Las Vegas, a una pista de aterrizaje, suben todos los funcionarios a un avión y ese avión les lleva justamente a Área 51 y después ese avión les retorna de vuelta. Pocos son los que se quedan a vivir ahí, que sí hay casas y demás para vivir, que sí quedan casas y demás, que sí hay casas para ir a vivir ahí, pero son los que por ahí, no sé, calculo, Eva tiene
Tiene que quedarse hasta altas horas de la noche, quiero decir, y el avión ya, bueno, se fue y Claro. tenés ahí tu hospedaje para estar. Pero imagínate lo que vos te tenés que ir todos los días a la pista de aterrizaje, subir Claro, a un Nueva vuelo. un vuelo con tus compañeros y justamente después retornar en el mismo vuelo. Nadie puede llegar como Juan en su casa ni tampoco pasearse en el lugar por más que sea funcionario. Pero es muy, muy grande la distancia. 140 kilómetros para un avión en media hora ya prácticamente estaría ahí. ¿Qué pasa con la gente que se acerca al área 51, a las zonas de acceso, por decir así? El área 51 es propiedad del gobierno. La gente directamente es arrestada. Cuando vos estás cerca, porque hay muchos fanáticos que se acercan a tratar de tener alguna toma, que como les dije, no se ve de lejos por la distancia desde el lugar donde está todo vallado, pero tampoco las instalaciones no se ven mucho en la superficie porque, como bien decían, están desarrolladas bajo la superficie. ¿Qué pasaba ahí? Que justamente venían y te arrestaban. Ahora vamos a lo que pasa dentro del área 51, porque nosotros hasta ahora hablamos de las instalaciones. Sí. Sabemos que hay un Cómo lugar llegar, ahí que no que se se puede llama Crown Lake o Homey Airport o Comisión de Energía Atómica Designación Área 51, pero ¿qué pasa realmente ahí? Ahí, por ejemplo, se dice que es la cuna de también Men in Black, los hombres de negro, por ejemplo. Y esto después yo lo voy a dejar a consideración al terminar el bloque de ustedes, si es que quieren que hablemos, porque si los reptilianos eran una teoría bastante que nos Claro. hizo reír, yo les puedo asegurar que Men in Black también puede hacernos reír, pero hay datos que podrían darnos a entender que existen de verdad. Y no sé si se acuerdan que en Roswell yo había hablado de que un agente de la CIA había contado que sí, él tuvo acceso a muchos de estos descubrimientos y que también él sabía de un ente gubernamental que se encargaba de cuidar, custodiar o ver que esta información no se filtre, como los policías espaciales, que serían estos hombres de negro. ¿Cuáles son las teorías? Las teorías son de que aquí adentro están todas las naves, todas esas avistamientos que se hicieron, por ejemplo, la nave de Roswell. También se habla de que aquí están los cuerpos que se están hasta ahora estudiando. Y también se habla de que aquí, otra teoría es que se está desarrollando, aunque todos no crean, la teletransportación y los viajes al futuro, o en el tiempo en realidad. Algo que Stephen Hawking dijo que no está muy lejos de la realidad, o algo tan imposible, la teletransportación. Ay, me encantaría. ¿Te acuerdas? No Sí. Star Wars. Viaja a las estrellas y Ajá. demás, cómo se teletransportan. Ajá. Bueno, Me- se habla de... Vos me decís eso y yo Power Ranger, delato un poco mi edad, pero tipo... Power Rangers teletransportaban. Y sí, ellos estaban así, mira, y ya parecían con Sordom. Ah, Imagino- no eran así. No, miraban así, le llamaban Bueno, miraban y... la teletransportación. Se habla, una teoría es que esto se está desarrollando también aquí, en este momento, en la actualidad. ¿Y cómo se llegó a esto? Ahí decía el Área 51 y quién es Bob Lazar. Bueno, Bob Lazar es un físico que él dice haber trabajado en el Área 51 entre el 88, perdón, y el 89. ¿Qué pasaba con Bob Lazar? Él había acordado, a él se le había dicho que venga a trabajar no en naves espaciales, en naves aerodinámicas para el ejército de los Estados Unidos, ¿verdad? Para usarlos aquí en la Tierra, por decir así. Él se fue, se encuentra con una persona llamada Dennis, así él lo clasifica, le habla, cierran todo un convenio, un contrato, tiene que firmar un contrato de confidencialidad. Él sube al avión el primer día de laburo, como había quedado, como los otros funcionarios, baja, firma este contrato y para sorpresa de él empieza a trabajar con naves espaciales directamente. No eran nuestras, por así decirlo, eran como por ejemplo el avistamiento de Roswell, las naves de Roswell. Obviamente él estaba en un contrato de confidencialidad, no le empezaba a gustar, empezaba a tener temor por las cosas que él empezaba a descubrir. También había dicho que había visto los cuerpos, las autopsias y demás, y que se seguía estudiando los cuerpos. Describió mucho, como esto que decía, color café, en algunos casos colores grises. Incluso aunque ustedes no crean este dato, llegó a contar de que se hacían reuniones con extraterrestres y líderes en Área 51, pero que estas reuniones con estos líderes de esa época y los extraterrestres hasta el día de hoy ya venían casi 10.000 años atrás haciéndose. Y empieza uno a pensar, y de vuelta yo me puse a analizar, si esto fuese cierto, tiene lógica cuando hablábamos de los descubrimientos y los reptilianos, cuando vos viniste, de justamente los incas, los mayas, los egipcios, cómo empezábamos a ver esas similitudes entre una estructura y otra. Puede ser que hayan venido, puede ser que estén aquí y se estén reuniendo. Él asegura que esto sucede, que estos extraterrestres se reúnen.
¿Por qué hizo toda esta confesión de partes? Como él tenía tanto miedo y empezaba a notarse esto, o al menos sus empleadores empezaban a notarlo, decidieron despedirlo. Él, bajo un contrato de confidencialidad, no decía nada, pero empezaba a ser perseguido. Él sentía que era perseguido. Incluso habló en una ocasión de que él estuvo en una ruta y que de la nada aparece un hombre y empieza a dispararle. Y que él apenas pudo salir ahí con vida. También empezaba a sentir que tanto a él y a su familia lo estaban siguiendo. Atemorizado, porque creían que querían callarlo, dijo que la mejor opción que él tenía era dar una entrevista y contar la verdad para así resguardarse y decir, bueno, o sea, a partir de hoy, si me pasa algo, es el gobierno de los Estados Unidos el culpable. Entonces él empezó a contar todo esto. Se hizo la comunidad, la prensa eco de esto y empezaban a averiguar de Bob Lazar. Y sorpresa, Bob Lazar no tenía ningún título en ninguna universidad donde él había estudiado. Claro. Él salió a decir, el gobierno de los Estados Unidos perfectamente puede, para desacreditarme, eliminar información. Algo que no es muy descabellado, por todo lo que hemos contado en estos bloques y todas las cosas que son capaces de hacer, que es capaz de hacer el gobierno de Estados Unidos y también otros gobiernos. Entonces, es posible que hayan eliminado información de él. También iba a la par que al gobierno de Estados Unidos llegó a demandarle cinco físicos civiles, por así decir, contratistas civiles, y 2 viudas que aseguraban que sus maridos habían trabajado ahí y que se habían contagiado de un germen, de algo patológico que no pertenecía a la tierra. En el caso de las viudas habían fallecido, en el caso de los 5 contratistas tenían complicaciones de salud. Misteriosamente todos ellos fueron compensados. O sea, si no hay nada que contar, ¿verdad? Tipo, fueron compensados, sí, de manera monetaria. Entonces, ¿qué pasa en el área 51? Hay teletransportación, hay cuerpos, están los parientes de Eva, los reptilianos ahí reuniéndose, y Eva no nos cuenta ahora cuando sabemos si se va a... Pero desaparezco y aparece en Nevada, ya sabemos. Bueno, y tenemos un material que vamos a ver, que la producción me va a decir si ya lo tiene listo, porque hay un programa que se llama Coast a Coast, es Dana M a la madrugada, y es de toda esta gente, así que le gusta lo paranormal y demás. Y en este programa había llamado una persona y no quiso dar su identidad. Es una llamada que se filtró en su momento, no es que se filtró, lo dijo al aire, sino que después se difundió mucho y causó mucho revuelo, porque es una persona que había dicho, yo soy ex empleado del área 51. Y era, no sé si lo tiene ya la producción. lo tenemos. A Entonces ver. ahí vamos y lo explicamos después. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and they're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out. I started getting... You're on. El dato interesante, y quiero hacerle partícipe a Oscar y a Denise, es de que él habla de algo que nosotros vinimos hablando mucho tiempo. Primero, que se han infiltrado, decía, o sea que son partes ahí entrada la teoría de los reptilianos. Pero también decía de que el gobierno lo sabe, de que hay lugares preparados, y ahí vamos un poco a 2012, la película, siempre trato de hacerles referencia porque por algo Hollywood usa todas estas teorías para hacer películas, donde se prepararon arcas
y seleccionando grupos de personas que en realidad basaban por una cuestión económica, pudieron acceder a las arcas y el resto de la humanidad perecía. Él lo que habla es que hay lugares así justamente para preservar, porque lo que daba a entender es de un potencial o posible ataque a una invasión en algún momento alienígena, justamente para llegar aquí a la Tierra y terminar con la raza humana, excepto con aquellos que van a ser seleccionados. Y que sabiendo eso no le llevan a la población porque quieren que justamente, como es la ley de la supervivencia de Darwin, los más débiles perezcan. Entonces, nosotros somos parte y en algún momento, hablaba básicamente, y muchas teorías decían de que va a venir esta invasión. Por algo también yo les contaba cuando hablábamos de Elon Musk, que Estados Unidos había hecho ya un ejército espacial. ¿Se acuerdan? Algo muy raro. Estados Unidos había hecho ya su ejército espacial. ¿Para defendernos de qué? Y que hay lugares como arcas preparados y que el gobierno no nos está llevando, nuestros gobiernos o nuestros líderes. Y ahí mucho también podemos empezar a pensar en el nuevo orden mundial. ¿Recuerdan toda la pirámide donde arriba unos pocos son los que deciden y estos que deciden son Illuminatis y demás? Y también manejan todo lo que realmente sucede a nivel mundial. No sé qué piensan Denise y Oscar ahí en estudios, pero esta llamada fue real, esta llamada ocurrió al aire y esta llamada se viralizó y en su momento causó temor y acompañaba todo o mucho de lo que decía Bob Lazar. No Oye, sé. sí, claro. Es, Se quedó Denise ahí, no sé, está difícil, pensando si nos vamos yo al no arca. creo ¿no? mucho en estas cosas, sí, no sé qué querés que te diga. Se corta justo en el Justo, momento preciso. claro. O sea, dice wow, todo lo que quería decir y ahí justo Claro, se me corta. van a Me triangular, parece un ¿verdad? ¿En poquito- qué año fue esto? Esto había sucedido allá por 1990, La llamada. la llamada. Bueno, y no pasó nunca nada, ¿verdad? O sea, Claro, 30 claro, pasó años mucho ya. Pero han ¿saben pasado. cuándo fue esa? Perdón, 1997. ¿Y saben cuándo fue? ¿Qué día fue esa llamada? Fue el 11 de septiembre. Y la gente hizo mucha referencia después por el Claro. 11 de septiembre, el 9/11. Bueno, No sé, Hay similitudes, por eso les digo, ya que fuimos desarrollando todo este bloque, y creo que está todavía en la memoria tanto de ustedes como de la gente, tenemos que empezar a analizar. Hay un orden mundial que se está buscando, un nuevo orden de líderes que quieren un solo gobierno, un solo ejército, una sola cabeza. Hay reptilianos, como decían, o al menos cuando volvemos otra vez a estas teorías y nos reíamos de los reptilianos, pero hay una similitud de vuelta en las estructuras entre civilizaciones separadas por kilómetros de distancia y ni qué decir de años una con otra. Y hay un lugar donde no se puede acceder y el sistema de seguridad, les dije, es muy importante para solamente estar desarrollando naves del ejército con temor a que el enemigo o al potencial enemigo, hoy no estamos a las puertas ni creo que a futuro de una guerra como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. No estamos a puertas como para que estén desarrollando armas de destrucción masiva como las nucleares. No se desarrollan en el Área 51. La gente bien lo sabe. Se desarrollan en el ejército, también están en el Pentágono. ¿Qué hay en ese lugar? O sea, algo hay. Y todo esto, algún tipo de información escondida hay. Bob Lazar, ¿era o no era físico del Área 51? Da muchísimos datos precisos. Cuando se le hizo test de inteligencia y cuando se probó por otros físicos los conocimientos que tenía, ya que no aparecían los títulos Claro. de él, pareciera que era una persona bastante instruida y capacitada. Y sabemos que el gobierno de Estados Unidos perfectamente puede hacer desaparecer documentos, lo quiso hacer Richard Nixon en su momento. Tal vez la llamada, como decía Oscar y como dice Denise, justo termina en el momento así que él iba a dar una información y recordar cuando él decía al comienzo de que él fue discharged, que él fue dado de baja, por decir así, evidentemente también era con categoría militar, por eso usa ese término, por una revisión médica. El Área 51, con esa seguridad que tiene, ustedes suponen que directamente le va a dar de baja y no va a estar monitoreando lo que hace esta persona. Claro, Cuando o le hasta liquida. cuando hasta Marilyn Monroe fue monitoreada por la CIA, el FBI, obviamente gente que trabajó así, ¿por qué no puede estar perfectamente cuadrangulada su llamada, como él bien decía? Yo soy de las que creo que algo hay. Y no se hizo, al final nunca llegó la convocatoria a 1 millón de personas al Área 51, pues yo ya estaba lista para pasar a buscar la Denise. Y nos íbamos a ir, Sí. porque queríamos irnos a ver también, pero no pasó y eso tenía que haber sido ahora en la cuarentena. Bueno, nunca lo sabremos a ciencia cierta. No, sí ¿verdad? sabemos si vos no contás.
Si vos terminás de revelar tu... Mi religión no me permite, mi religión no me permite. Ahora los reptilianos son Sí. una religión, me encanta. Interesante, interesante. Evidentemente, algo habrá y estamos hablando de una potencia mundial, maneja mucha información, mucho poder. No sabemos si hay vida extraterrestre, pero de que esconden algo en el área Hay un 51, ejército sí. espacial, exactamente. Y la semana que viene vamos a hablar de esto que sucedió y que es bastante moderno el tema. Voy a ir entrando, sí, ya en las teorías conspirativas del coronavirus. No lo estoy haciendo por una cuestión más que nada por los números que se están alzando, pero hay muchas teorías que la gente debería saber de cómo se creó o se dice que se creó. Pero vamos a entrar, antes de eso, vamos a entrar en el TikTok. Vamos a entrar en TikTok porque justamente estuvo Mark Zuckerberg y así también los CEO de otros grandes como Google, Amazon, Apple, hablando de si China está robando o no información a través de TikTok. Ya lo había dicho Anonymous. Sí, pidió y que se elimine. Justamente, y Trump también está pidiendo, por eso también se hizo esta convocatoria de ellos en el Congreso. Así que vamos a hablar de TikTok, si es que realmente nos espía y es una aplicación hecha por el gobierno chino buscando... Y justamente aparece y lleva su auge en la época de la cuarentena, Sí. donde es el momento ideal porque la descarga que tuvo TikTok durante la cuarentena se triplicó a lo que venía teniendo y era muy popular en el oriente justamente, pero no en el occidente. Ahí cuando vino la cuarentena nosotros todos creo que acá el uno que más habrá bajado TikTok y así también se hizo en toda Latinoamérica y en Europa. Así que vamos a hablar un poco de qué hay. ¿TikTok nos espía o no nos espía? Y antes de despedirme, déjenme agradecerle a la gente de Sassy Sister de vuelta y encuéntrenos siempre en Facebook o en Instagram. Perfectísimo. Próxima semana TikTok. Gracias, Sil. Nos vemos. Gracias, Eva. Gracias, Silvia. Este fue El Mundo en 5.